ML Noticias de Abajo. Voy a cerrar los micrófonos y ahorita los abro. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Queremos paz. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día martes 24 de marzo. Tuvimos algunos problemas, pues ahorita por toda la contingencia sanitaria y apenas vamos a salir hasta el día martes, así que les damos nuestra cordial saludo. Esto es Noticias de Abajo, un noticiero que se hace con el reporte que publican los comunicadores y comunicadoras de abajo, los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Nos pueden encontrar en el portal noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net y encontrarnos en las redes sociales libres y también las redes sociales de paga. Y bueno, pues de este lado les damos la bienvenida. De este lado los saludos, soy Krista. Y de este lado está su amigo Evo. Y bueno, pues hoy les hemos preparado un programa pues especial en el sentido de que vamos a abordar en la primera parte de este noticiero pues lo relativo a esta crisis sanitaria que ha impuesto el coronavirus en el mundo. Pues como saben, pues muchos países se encuentran ahorita en emergencias sanitarias, llamando a cuarentenas, llamando a tomar precauciones ante este brote del llamado coronavirus. Y les tenemos un pequeño recuento de algunos países en América Latina y Europa y también en el Medio Oriente, donde pues se han hecho algunas acciones para frenar o enfrentar esta pandemia, y muchos de ellos pues son reportes de los medios independientes, los medios libres. Entonces ese es el carácter especial que tiene ahora este programa. En el segundo momento vamos a hablar de las noticias de lo que está pasando en el mundo, aunque son poquitas notas, pero sí queremos comentarlas, y también lo que está pasando acá en esta región llamada México. Pues ¿cómo ves, Krista? ¿Le empezamos? Sí, vamos. Bueno, pues vamos con el menú informativo. Vamos a leer, creo que las notas de Rompiendo Fronteras y las notas de lo que está pasando acá en México, para que cuando regresemos del corte musical entremos de lleno a las notas en torno a esta pandemia global. Y bueno, nada más recordarles que en el caso de la pandemia pues hemos intentado compilar información de Chile, de El Salvador, de Cuba, de Ecuador, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, de Argentina, de México, de Bolivia, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de España, de Reino Unido, de Italia, de Kurdistán, de Palestina y de Croacia, ¿no? Son algunos de los países donde hemos estado encontrando información y que les queremos compartir en este bloque que va a hablar acerca de esta pues terrible pandemia, ¿no? Que está poniendo pues en pánico a una gran parte de la población y a otras en acción para ver cómo detenerlo y enfrentarlo. Pues vamos con las notas de Rompiendo Fronteras. Y bueno, en Rompiendo Fronteras tenemos pues solo dos notas. De hecho, una es de Chile, es la carta de un anarquista encarcelado por el Estado chileno, una nota que nos comparte Radio Curruf, que les queremos compartir. Y la segunda es una nota sobre el pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, y en muchos países pues se conmemoró, no fue la excepción Guatemala,
Y nuestra compañera Lucía Ixchuy nos manda un audio para conmemorar esta importante fecha que es el Día Mundial del Agua. Y a ver si Crista nos quiere decir las notas que vamos a tener en Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, aquí el menú del Ombligo del Monstruo. Tenemos la victoria de Mexicali resiste contra la cervecera Constellation Brands. ¡Yo! También, como parte de este menú, no solo estamos amenazados a ser infectados del COVID-19, sino que aquí en México y en Chiapas existen otros virus muy dañinos. Bueno, vamos a compartir esta nota y también declaración final. El Istmo es nuestro, Foro Nacional, Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía Nacional en el Istmo de Tehuantepec. Ayúdanos a compartir y difundir. Tenemos también una noticia de Notifraiba. Los pueblos son primero. Sí, un audio que nos comparten en Notifraiba. Y bueno, pues esas son las notas que les vamos a compartir el día de hoy. La mayor parte de la información hoy se va a centrar en este tema del coronavirus. Y les recordamos que esto se está grabando el martes 24 de marzo para que, bueno, pues si lo escuchan días posteriores, pues lo tomen en cuenta. Pues los datos que estamos proporcionando cambian, ¿no? De un día a otro están cambiando la cifra de personas que han sido contagiadas o de decisiones que han tomado los estados, nación o los pueblos en torno a esta problemática que hoy se cierne de manera global. Vamos a iniciar con un corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar un tema de Camila Riquelme, una chilena que pues canta muy muy bonito, y esta canción se llama Madre Tierra y habla un poquito de la importancia que es cuidar nuestra madre tierra, hoy que la vemos, ¿no?, tan primaveral, ¿no? Hoy con esta necesidad de resguardarse todos en casa, pues las calles se ven más limpias, el aire, los pájaros, los animalitos, ¿no? Están como en pleno goce, ¿no? De que haya menos humanos dilapidando a la madre tierra. Y bueno, pues ojalá nos sirva para hacer reflexión. Vamos a empezar con esta canción, se llama Camila Riquelme y la canción es Madre Tierra. Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Los pajaritos cantan y me hacen coro. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madre y dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan. Ay, mira ese cielo azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No
No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madridueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian, la queman. Pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar con este recuento de lo que ha sido esta pandemia pues ya lleva meses, ¿no? La enfermedad, desde que surgieron estos brotes en China, pero bueno, tiene semanas que ha empezado esta pandemia, ¿no? Y también esta psicosis social, esta psicosis global, pues que ha puesto al mundo en movilización en torno al llamado de quedarse en casa, a evitar el contagio, ¿no? Pues a buscar muchos mecanismos en que podamos enfrentarlo de manera global, pues esta pandemia, ¿no? Que aún al momento que estamos grabando este programa, todavía no hay una vacuna formal, ¿no? Hay tratamientos, hay mucha gente que ha podido, de hecho, sobrepasar, ¿no? Esta enfermedad. Por ejemplo, hay un portal que se llama Worldometers, o el Wordómetro, el Mundómetro, y es un portal donde están dando también las cifras en torno al coronavirus, entre otros datos. Y en este portal nos informan que al momento que estamos grabando este programa hay 378,560 personas infectadas con el virus. Hay 16,495 personas que han fallecido debido a esta enfermedad y 101,608 personas que se han recuperado. Hay 260,000 casos activos y 118,000 casos cerrados, es decir, que ya o fallecieron o se curaron. Esos son como los datos globales, pero vamos a empezar a desmenuzarlos, pues según los lugares a donde hemos podido obtener esta información. Vamos a empezar con Chile. En Chile, pues como todos ustedes saben, desde octubre pasado vive una revuelta social, que hoy el gobierno de Piñera pues aprovecha esta contingencia sanitaria para intentar también doblegar y golpetear al movimiento chileno. Y en Chile ha sido de los pocos países en el mundo donde han declarado 90 días de contingencia. En algunos países han declarado 20, 40, un mes. En el caso de Chile han declarado 90 días y han establecido ya un toque de queda nocturno. Hay mucha movilización en torno a la situación carcelaria. En Chile es uno de los países que debido a la revuelta hay más de 3,000 presos políticos de la revuelta que están dentro de las cárceles, y en las cárceles lamentablemente las situaciones sanitarias son muy endebles, y en muchos países, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Italia, las revueltas dentro de las cárceles para intentar enfrentar el coronavirus ha dado en revueltas muy, muy fuertes. No es la excepción de Chile, donde también ha habido una muy fuerte represión en las cárceles, particularmente en Santiago. Allá nuestros compañeros de los medios libres nos están compartiendo una campaña que le han titulado Cuarentena Total Ya. Vamos a escucharla
y son parte de algunas de las medidas que han decidido impulsar nuestras compañeras y compañeros allá en Chile. Mañalich y Piñera mienten, descaradamente, lo sabemos. Ayer en Argentina habían 170 casos y el gobierno declaró cuarentena absoluta hasta el 31 de marzo. En Chile van más de 434 casos y aún no se toma esa medida. Sabemos que es porque a este gobierno asesino no le importa vernos morir con tal de no molestar a los ricos, a los empresarios. Este gobierno no quiere asumir los costos económicos de las medidas sociales que implicaría una cuarentena total. El pueblo que volvimos a ser con la revuelta de octubre sabe que la única forma de que no tengamos absolutamente saturado nuestro agonizante sistema de salud en una semana más y que no lleguemos al punto de que elijan quién vive y quién muere como en Italia es decretar cuarentena ahora y así aplanar la curva de contagio. El tiempo se acabó. Lo sabemos. Exigimos cuarentena total ahora y medidas sociales para afrontar lo que implica, tales como adelanto de devolución de impuestos, retiro de montos en AFP, congelamiento de las cuentas de servicios básicos, sueldo ético para el boletariado y sobre todo que las trabajadoras domésticas pasen la cuarentena en sus casas con su gente, redistribución de los recursos públicos, bonificaciones para trabajadoras y trabajadores independientes, congelamiento de precios de productos de primera necesidad, obligar al sistema privado a servir junto al servicio público sin compensación económica, suspensión de pago de arriendos y cuentas básicas para todas y todos, pago de sueldos íntegros a las y los trabajadores en periodo de cuarentena, ningún despido y renta básica para quienes se queden sin ingresos, cambio de medidas cautelares para los más de 2.500 presos políticos de la revuelta de prisión preventiva a arresto domiciliario, y la exigencia de un sistema de salud único, universal, gratuito y público. Exigimos cuarentena total ahora. Bueno, pues escuchamos este audio de la campaña Cuarentena Total Ya y algunas de las demandas que están ya levantando nuestras compañeras y compañeros allá en Chile en torno a esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo. Y bueno, vamos a estar atentos, los invitamos como siempre a revisar los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, para tener una realidad también de lo que está pasando abajo en el mundo y no solamente dejarse llevar por las mentiras o el pánico que intentan también imponer desde arriba. Vamos con más información. Les tenemos noticias de El Salvador y son buenas. Es que en medio de la pandemia como que uno piensa, ¿no?, que el gobierno tendría que responsabilizarse de toda la gente que no ha protegido durante todo este tiempo y pues son las clases marginadas, ¿no? Entonces nos da mucho gusto saber que el presidente Nayib Bukele pues ha decidido, ¿no?, que ya no se van a pagar ni el teléfono, ni la luz, ni el gas, ni la renta. O sea, eso ayudaría un montón a las personas, no solo de El Salvador, sino de todos los países, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica pues sí nos la estamos viendo muy duras con todo y que no somos países por el momento, afortunadamente, tan afectados como Europa, que ya va muy avanzada la enfermedad. Económicamente sí está pegando muy duro y entre más la gente dependa de su trabajo en las calles y eso, pues está muy cañón. Entonces festejamos que nuestros compañeros y compañeras de El Salvador estén teniendo como esa consideración, bueno, más que consideración, ese derecho. Y bueno, viento Salvador, ojalá sigan más tus pasos. ¿Pero cuáles son esas consideraciones? El no pago de luz, no pago de renta, no pago de teléfono. Y bueno, pues esa es una de las medidas que deberían estar haciendo, me imagino que muchos de los llamados estados-nación, ¿no? Y bueno, pues también El Salvador es uno de los países junto con Ecuador donde se ha declarado pues un estado de sitio total, está prohibido salir a las calles. Y bueno, aquí quizás uno de los puntos positivos es que el Estado también ha decidido asumir
algunos de los costes que implica el quedarse en casa. Y bueno, vamos con más información. Y bueno, ahora vamos a Cuba. Pues Cuba es un caso emblemático, excepcional, importante de tomarse en cuenta. En Cuba realmente hay a la fecha confirmados pocos casos de infección, y lo que se ha destacado más en Cuba es la situación de pues, los médicos que han estado saliendo a apoyar a otros lugares. En Cuba hay 40 casos positivos confirmados hasta el día de hoy, 24 de marzo, y en Cuba pues han decidido enviar estas brigadas de médicos, que de por sí ya tenían muchas brigadas de médicos en varias partes del mundo. Ahora están sacando brigadas con el objetivo directo de ayudar a contrarrestar los efectos del coronavirus, y hace unos días se mostraron estas imágenes llegando a Italia, uno de los países más golpeados en Europa, llegando a Venezuela, trabajando muy de la mano con China para buscar estas vacunas, estas curas a través también de pues sus farmacias y sus fábricas de medicinas. Y pues una de las también llamados que se está haciendo en torno a Cuba es pues a que le quiten el embargo, ¿no? Y de hecho hay un llamado a nivel global a que le quiten el embargo comercial a todos los países que Estados Unidos de mala manera se lo ha impuesto: Cuba, Venezuela, Palestina, Irán, entre otros, que hoy requieren que se les levante el embargo para que puedan comprar insumos, para que puedan comprar medicina, para que puedan tener un comercio sano y justo con otros países, y que no se ha podido debido a esta imposición que les ha hecho Estados Unidos particularmente. Y bueno, en la red Eco Alternativa de Argentina, pues hablan acerca de la capacidad de Cuba para producir medicinas, no solamente para Cuba, sino también para otros países que hoy lo están requiriendo, y particularmente hablan del antiviral interferón alfa 2B, recombinante, que ha sido suministrado en China como uno de los medicamentos para atender el coronavirus, y que bueno, pues es parte también de estas proezas que han hecho los cubanos, y que lo hacen sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, no es la Novartis, no es estas grandes empresas farmacéuticas que están viendo cómo quedarse con nuestro dinero, que están viendo cómo mantenernos enfermos para seguirnos cobrando, sino que pues lo hacen con este ánimo de mejorar a nuestra humanidad, de ayudarla. Y bueno, ya para pasar del tema de Cuba, también en Colombia informa, aquí es chistoso, en el noticiero, hace 2 noticieros leíamos el periódico de Granma en Cuba, hoy estamos leyendo una nota de Argentina y una de Colombia que hablan sobre Cuba, y en las dos pues hablan pues de una manera muy esperanzadora y muy importante en torno a Cuba. En el caso de Colombia, pues también han ido médicos cubanos a solidarizarse, y de hecho ahí decidieron hacer algunos actos de movilizaciones y de actos públicos en solidaridad con Cuba, y agradeciéndole pues todo el apoyo que han dado. Y bueno, lo que pasa en estos meses, se llevan a cabo los encuentros de solidaridad con el pueblo de Cuba en varios países de América Latina, y por eso coincidieron también allá en Colombia. Y bueno, pues enhorabuena para Cuba, y pues demuestra mucho de la lógica que vive el capitalismo y una sociedad que está dedicada más a los intereses colectivos, ¿no? Mientras en el capitalismo es cada quien se rasca como puede y es el individualismo el que priva, pues en un estado distinto, Cuba sabemos que tiene muchas problemáticas a resolver, pero tiene muchas virtudes, y entre ellos está su salud, su sistema de salud, su sistema de educación, entre otros, y eso hoy les da una fortaleza y hasta una esperanza para encontrar un futuro en este mundo. Y bueno, pues un abrazo para todas los cubanos que hoy están pues también arriesgando su vida para salvar más vidas, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar atentos. Vamos con más. Tenemos una nota de Ecuador. El Estado ha declarado toque de queda y excepción hasta el 5 de abril. Y vamos a ir con una tuiteada. Derecho a volver. Hoy
a las 20 horas ecuatoriana. Ayer la Corte Constitucional nos dio la razón y el gobierno ecuatoriano no puede negar nuestro derecho a volver. Sin embargo, el canciller Valencia dijo ayer que eran algunos casos aislados quienes no pueden retornar a Ecuador. Desde el Frente Popular de Derecho al Retorno a Ecuador, autoconvocado por personas en diferentes países atrapadas en el exterior, convocamos a una tuiteada a las 20 horas. Les invitamos a hacer pequeños videos de hasta 1 minuto donde expliquen su situación y que nos envíen a derechoavolver@gmail.com o los pongan en su Twitter bajo el hashtag derechoavolver. Quien no tenga la posibilidad de grabar video también puede escribirlo de forma breve y añadir derecho a volver con imágenes o lo que puedan. En este momento es crucial que nos unamos y apoyemos y podamos exigir que lo dispuesto por la Corte Constitucional sea un hecho. Y tenemos que visibilizar que no somos casos aislados, sino que centenares e incluso miles de personas en situaciones muy vulnerables que exigen el Estado se haga responsable. Queremos hacer la cuarentena en casa, sin propagar el virus, pero con respeto a nuestros derechos elementales. Estamos a su disposición para seguir haciendo presión a las instituciones y se cumplan los derechos de la movilidad humana. Aquí sí siento que es muy importante que nos unamos incluso en solidaridad con las personas que no pertenezcan a nuestro país, porque si de por sí para la gente que vive, o sea que es residente en su país natal, está siendo muy difícil lo de la cuarentena, debido pues a que se necesita ir por la comida, con qué pagarla, ir a trabajar, los niños, etcétera, pues más personas que no están en su país, que no están en su trabajo, que no están recibiendo dinero, que no están con sus hijos, que no pueden hacerse cargo de las cosas de vital importancia, no solamente emocionalmente, sino realmente también como para mantenerse con vida. Entonces sí llamamos a la solidaridad y por supuesto que exigimos que se cumplan los derechos de las personas que pueden incluso mantenerse mejor en cuarentena en su propio país que donde no tienen casa. Sí, la nota habla particularmente de pues muchas personas que han quedado varadas en aeropuertos. Es el caso de varios ecuatorianos, pero esto es algo que está pasando a nivel global. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el caso de centenares de chilenos que están casi viviendo ya desde hace 4 o 5 días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a que no hay viajes o no hay chance de poder accesar ahora a su país. México tampoco los quiere recibir de regreso, y bueno, es el caso también de los ecuatorianos, el caso de muchos que estuvieron varados en España, en Italia. Hay un caos en los aeropuertos internacionales por esta situación, y por eso el hashtag de esta campañita que lanzaron en Ecuador es derecho a volver, ¿no? O sea, están pidiendo el derecho a volver a sus tierras, pues a ver a sus familiares, estar con ellos. Si es que viene una etapa difícil o de resguardarse, pues preferirían estar pues con sus seres cercanos. Y bueno, nada más para terminar este tema de Ecuador, la CONFENALLE, que es la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, ellos están llevando a cabo también una campaña muy fuerte. Los invitamos a que revisen la página www.confenalle.net, donde están pues informando de las medidas comunitarias y populares que están haciendo. Por ejemplo, el que hay varios pueblitos indígenas que se cerraron, ¿no? Y ellos no están haciendo no paso por las carreteras de nada, de nadie, hasta que pase la cuarentena, y ellos están cuidando de manera colectiva en estas épocas, al igual que ver su salud, ver su alimentación. Y bueno, este es un ejemplo de la CONFENALLE. También en Ecuador, lejos de Lenín Moreno, lejos del mal gobierno, como con la CONFENALLE, pues hay experiencias pues comunitarias. Y es el caso, yo quería hablar de Yacu Pérez Huartembel, que es el prefecto de la SUAY, o gobernador de la SUAY, o una autoridad en el Azuay. Él ha sido un activista, abogado, defensor del agua, que hace poco, pues con el voto popular, entró a la prefectura de la SUAY. Una persona con un corazón enorme, que de hecho ahora que estuvo la revuelta en Ecuador, pues estuvo también ahí a la cabeza de su pueblo. Y en este caso, ahora como autoridad, pues lo primero que decidió hace una semana fue destinar a los adultos mayores, personas con discapacidades y ciudadanos de escasos recursos, la entrega de más de 50,000 canastas solidarias de comida.
y esto se los fue a entregar con brigadas que iban pues bien resguardadas y cuidadas a toda la gente de su comunidad, ¿no? O sea, creo que también es importante resaltar los casos positivos, los casos que han sido benéficos para las comunidades, de cómo apoyarse en estos momentos. Y pues les recomendamos, pueden revisarlo en las redes sociales, Yacu Pérez Guartembel, es el caso de este compa y bueno, esta comunidad, porque pues son los pueblos andinos, los pueblos ecuatorianos, quienes están poniendo también un ejemplo de cómo organizarse ante estas problemáticas globales. Y bueno, en Guatemala, pues en Guatemala hay toque de queda. De hecho está casi militarizado el país por este toque de queda. Y nuestros compañeros de Red Siquín, por ejemplo, ya nos han informado de las primeras detenciones de gente que se encuentra en la calle y que llega el ejército o la policía a detenerlos con este argumento de la cuarentena y del toque de queda en estos países, bueno, en este país de Guatemala. Pero a la par, nuestros compañeros de prensa comunitaria están denunciando cómo en el store la compañía de níquel exige presentarse a pesar del toque de queda. Es decir, hay varias empresas, en este caso las mineras, que están demandando, exigiendo que sus trabajadores vayan a laborar a pesar de este grave riesgo sanitario que les implicaría. Entonces, una situación contradictoria. Por un lado, el Estado te niega a salir a las calles, por otro lado, los patrones obligan a ir a sus trabajadores que están pues obligados, ¿no? Por la necesidad económica del salario. Y bueno, pues es parte también de lo que está pasando en Guatemala, y una situación bastante crítica también la que se está viviendo ahorita allá en este país de Centroamérica, que pues también, al igual que muchos países de Centroamérica y como México, pues tienen condiciones no tan favorables, ¿no?, en sus sistemas sanitarios. Y bueno, pues en Guatemala suman ya 20 casos de COVID hasta el día de ayer, y vamos a estar atentos a lo que pase. Vamos con más. Tenemos una nota de Colombia. Motín en la cárcel de Bogotá deja 23 muertos y 90 heridos. Bogotá, un sangriento motín estalló la noche del sábado en una cárcel de Bogotá, dejando 23 muertos y 90 heridos, incluidos 7 guardias en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que mantiene confirmada la capital colombiana. Este domingo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al dar el parte de lo ocurrido, vinculó los disturbios con un plan de fuga y rechazó las versiones que atribuían a una protesta por la falta de condiciones para hacer frente a la pandemia en el hacinado sistema penitenciario. El resultado del intento de fuga de la modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, dijo la funcionaria en una declaración a la prensa. La modelo es la segunda cárcel de Bogotá después de La Picota, donde también estallaron protestas la noche del sábado. Según Cabello, 83 reclusos y 7 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, resultaron heridos. No hubo fugas, se controlaron, destacó la ministra. Entre los presos lesionados, 32 debieron ser hospitalizados y 2 guardias se encuentran en estado crítico. Y bueno, sentimos que en todas las partes así del mundo, la banda que está en reclusorios, pues sí necesita, sin importar qué cosa hayan hecho, por qué estén ahí, son seres humanos y tienen derechos, ¿no? Y debemos procurarlos. Es una lástima, de verdad, es un horror que a gente que haya estado reclamando derechos o que haya, no sé, corrido por su vida, que haya intentado ir, lo que sea, preocupados por sus familiares, o sea, el resultado sea la muerte y que hayan salido heridos. De verdad, lo lamentamos mucho por todas las personas lastimadas, muertas y por sus familiares. Exijamos, o sea, bienestar para todos y todas, independientemente de en qué condición
en qué condición nos encontremos. También tenemos de Colombia registrados hasta el momento, las notas van aumentando, 277 casos confirmados por el coronavirus. Sí, y dentro de las cosas que se definieron en Colombia, bueno, ahí le pusieron un nombre distinto a la cuarentena, le llaman aislamiento preventivo obligatorio. Es obligatorio y solo puede salir de casa para almacenamiento, transporte y venta de insumos de primera necesidad, para la cadena de productos agropecuarios, para centros de procesamiento de alimentos y la venta presencial de productos de primera necesidad. Y casos permitidos para salir de casa, actividades en los puertos, actividades de dragado marítimo y fluvial, revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria, intervención en obras civiles, construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir el coronavirus, y actividades de industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia del coronavirus. Una situación también pues ya preocupante la que está viviendo allá Colombia. Y en Argentina, pues el coronavirus ya también ha dejado ahí su estela. El gobierno ha impuesto una cuarentena obligatoria en Argentina y pues una decisión que pues también ha generado ya sus primeras consecuencias. Nos dice el portal Telesur, más de 3.200 personas en Argentina han sido detenidas por violar la cuarentena. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó el sábado pasado, el contagio de 67 personas con COVID, y alrededor de 3.200 personas han sido detenidas preventivamente este sábado pasado en Argentina por violar la cuarentena preventiva decretada para detener la propagación del COVID. Una situación también tensa, y el presidente Alberto Fernández anunció la implementación de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional desde las 0 horas del viernes pasado hasta el 31 de marzo. Aunque similar a la que tomaron los países europeos más afectados por el virus, se trata de una medida inédita en la historia del país. Y bueno, esta cuarentena obligatoria es hasta el 31 de marzo, ¿no? O sea, son pues unos 10 días aproximadamente. Y en el caso de Chile hablamos de 90 días, ¿no? O sea, sí es como... También algo que estamos viendo ahorita en este resumen es que hay como disparidad, ¿no? O sea, cada estado está haciendo lo que puede, lo que quiere, lo que... ¿no? Y algunos, pues hasta de mala manera, pues lo están ocupando también para intentar sacudirse ahí la presión social, ¿no? De las luchas de los pueblos. Y bueno, también... Esta cuarentena obligatoria, dice el decreto que publicará el gobierno nacional contiene excepciones dentro de las cuales se cuentan los funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, municipal en los niveles de conducción política, trabajadores de la sanidad, personal de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, trabajadores de la producción de alimentos, fármacos y otras actividades, trabajadores de prensa y medios de comunicación. Son los que tendrían la posibilidad de estarse movilizando, ¿no? Y pues todos los demás, pues el llamado a quedarse en casa. Esto en Argentina. Vamos con más. También, bueno, aquí en la Ciudad de México se cierran iglesias, cines, teatros y antros por contingencia sanitaria del COVID-19. Sabemos que a lo mejor las personas que nos están escuchando en otros países dicen, ¿y qué hay de nuevo con eso? Pero aquí sí es nuevo, o sea... Nuestras autoridades se han tardado muchísimo. El país llama a tomar medidas a partir del día de hoy, pero el titular ha actuado de manera irresponsable. Dentro de la estrategia de gobierno, entrega el control a hospitales de hospitales al ejército. No hay plan de contingencia para los sectores más vulnerables. También, bueno, es verdad, aquí nuestros hospitales, como que el gobierno ha querido... animar a la gente de las formas más ridículas. En parte está diciendo como que todo está bajo control, que se tiene controlada la situación en los hospitales, que la cosa no está tan mal, ni tan crítica,
Pero la verdad es que las personas que conocemos a gente que trabaja en hospitales, sabemos que la situación está terrible y que desde antes de lo del COVID-19, nuestros hospitales carecían de las cosas más básicas. Y incluso, o sea, porque en los hospitales públicos la cosa estaba garrafal, así, se morían las personas en la sala de espera, estaban la cosa terrible. Pero ahora estábamos en una situación en que ni siquiera los hospitales de paga tenían muchas cosas necesarias. Entonces el COVID sí nos agarra en curva aquí en México. Y también el gobierno actuó de una forma impresionantemente ridícula. Se ha puesto a dar casi discursos religiosos o de suerte, ¿no? Realmente el presidente ha sacado hasta tréboles de 4 hojas, un billete de la suerte, así, de la forma más espantosa que puede así referirse a que la gente guarde cautela. De hecho, hace no mucho tiempo el presidente decía, no, sigan abrazándose, dándose besos. Habían prohibido, y hace como unos días, reuniones de más de 5,000 personas, o sea, de más de 5,000 personas, o sea, 300 podían estar juntas, 400, 1,000, y el gobierno lo aceptaba perfectamente. Más bien, acá en la Ciudad de México, acá en México más bien, en la República Mexicana, fueron las personas las que, escuchando a la otra banda de las otras partes del mundo, en cómo estaban viviendo la situación, que empezaron a tomar medidas mucho antes que el gobierno tomara una postura madura al respecto. De hecho, así la jefa de gobierno acaba de sacar como un informe lo más maduro que pudo el día de ayer, ¿no? O sea, al respecto de por favor quédense en casa, vamos a hacer lo posible, ¿no? Pero vaya, se les agradece a todas las personas que nos han estado informando del resto del mundo, porque gracias a ustedes fue que nuestra sociedad mexicana empezó a tomar medidas preventivas. Y bueno, hay que también hacer la aclaración, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene ya más de una semana que se declaró en cuarentena y está haciendo como lo conducente para que sus comunidades estén seguras. Eso hace casi más de una semana. El gobierno federal y local apenas lo decretó el día de hoy y de manera muy tibia, ¿no? O sea, ha sido muy criticado por esta falta de claridad y contundencia. Y también, el señor Obrador tiene el derecho de creer en lo que él quiera, ¿no? De profesar cualquier religión. Pero como jefe de Estado, ante una cuestión de crisis de sanidad, pues debiese de guardarse comentarios de corte religioso y también ser un ejemplo. O sea, si yo les digo que hay que quedarse en casa, pero yo no me quedo en casa, si les digo que hay que tomar precauciones sanitarias, pero yo sigo saludando y besando y haciendo actos públicos. De hecho, el 21 de marzo se conmemora no solo el Día de la Primavera, sino el natalicio también de Benito Juárez, uno de los presidentes de México ya de hace algunos años, y él estaba aferrado en ir a hacer la actividad en Guelatao, y fue la gente de Guelatao que le dijo, no, no queremos que hagas el acto aquí porque ahorita no hay condiciones, ¿no? O sea, una situación pues mínimamente irresponsable por parte del actual gobierno. Y bueno, afortunadamente las cifras aquí en México son bajas, hay 3 fallecidos, hay más de 300 personas confirmadas con el virus, pero la realidad es que ha sido más la gente quien ha estado autoimponiéndose su cuarentena que unas políticas sanitarias del gobierno. Y la verdad es que pues tenemos también un sistema de salud deplorable. Se desapareció el Seguro Popular y el INSABI apenas se está reconfigurando, no tiene tampoco la capacidad de poder enfrentarlo, y hay pues muchas irregularidades, como esto de darle los nuevos hospitales al ejército cuando le ha dado obras de construcción de megaproyectos, le quiere dar un aeropuerto internacional, ahora le quiere dar hospitales, una militarización bastante rara y que bueno, pues lamentable. Y también algo que ha pasado acá en México es que a partir también, yo creo que de estas demostraciones del jefe de gobierno de su idolatría, pues mucha gente ha salido a hacer estas misas contra el coronavirus, ¿no? O sea, si tu jefe de Estado lo hace,
pues alienta a que otras personas crean que esa es una posibilidad. Y es triste verlo porque hay procesiones de miles de personas, por ejemplo en Guanajuato, que están saliendo a las calles a rezar contra el coronavirus. Entonces eso creo que es parte de lo irresponsable que tiene actualmente el Estado mexicano. Pero bueno, vamos a... Bueno, sí, aparte sería muy bueno, como decía mi compañero Evo, invitar a la gente a no creer. Es que en la Ciudad de México sí ahorita que está Andrés Manuel, sí se ha como voy a inventar una palabra, religiosado la política, y realmente se le ve como, incluso uno de sus, en este momento no sé, se puede ver en un video pues, pero sus colaboradores, ¿no? O sea, una reportera le dice a Andrés Manuel, oiga, pero usted tendría que limitarse a dar giras, a exponerse, a contagiar el virus. Y uno de los compañeros que tiene él, un funcionario, le dice, el presidente, o sea, casi genera unidad, no contagio, así como, ¿cómo te atreves a decir eso? Tiene una defensa moral. Tiene una defensa moral, entonces sí es como muy importante ver las cosas de manera madura, se crea en lo que se crea. Andrés Manuel es un ser humano, tiene un corazón que palpita, sangre que corre por sus venas, y por supuesto que puede contagiar a la gente. Entonces sí, también en México tenemos ese problema de mucha gente que va por las calles como si nada, diciendo que Dios la va a proteger, y bueno, del mismo modo en el que uno se protege de que lo asalten o de que a una la violen o lo que sea, se tienen que tomar medidas contra una enfermedad. Entonces invitamos a la bandita que nos está escuchando a que por favor, si bien ellos están cuidando, compartan con sus amigos, con sus amigas, que se les quiere, que por favor no se expongan, y que al exponerse igual ellos corren el riesgo de seguir contagiando a las personas. Entonces, pues bueno, así andan las cosas por acá. Y vamos con otros datos de otros países. Vamos a un corte musical porque ya nos alargamos. Vamos a poner un poquito de música para seguirles platicando este resumen. Ya nos sobran poquitos países, pero bueno, pues ahorita casi abarcamos varios de América Latina. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar esta canción de Leona de Etiopía, que bueno, es de México ella, una compañera que canta muy bien, y este tema que se titula Rebeldía. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. He decidido recorrer este camino, desarrollo espiritual sin religiosidad. Esta forma de vida demanda real disciplina. Libertad para mí es mi autonomía. Y aquí estamos impulsando el trabajo de forma colectiva, metiéndole para que crezca nuestra industria autogestiva. Nuestro destino es que algún día podamos sembrar, cosechar nuestra propia comida. Como decía Madiba, soy el capitán de mi alma y mi semilla está destinada a la rebeldía. Así que no guisamos sangre ni huesos en la cocina. En un sistema de muerte estamos en pro de la vida. Y desde los 18 no les dejo mi voto en ninguna de sus casillas, porque este gobierno impuesto que al pasivo domina, la policía violenta y al inocente incrimina. Al que se levanta y agita lo tachan de terrorista, al negro y al indígena lo invisibilizan. Largas jornadas de trabajo, esclavitud asemejan, a la pobreza condenan con salario de miseria. Y no hay tregua con este gobierno que no tiene entereza, y al frente tiene un presidente careta. Ojalá este sistema. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos menguado, que por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. El tiempo pasó,
la mente cambió, pero el sentido de lucha creció, se convirtió en el motor que incita mis pasos a la rebelión. Antisistema, rompo cadenas para vivir una vida más plena, soltar apegos y quemar el ego, recuperar valores que se perdieron. Respeto y amor, lo verdadero, en mi canción lo que yo espero es compartir mi sentimiento. Revoluciona, comienza por dentro. Quita los dogmas que te impusieron, quita las cosas que no sirvieron, quita el obstáculo que ellos pusieron, que ellos pusieron. Solo los valientes lograrán subir las más altas montañas. Y aunque hoy la realidad sea cruda en la ciudad, la desobediencia es un arma de autodefensa. Venimos a vender aquí. El gobierno me hace tonto y no me deja vender cosas. Nosotros y trabajamos es un hecho humano de todo. Pero no me deja vender cosas. Pues continuamos con más información y ahora vamos con otro país de Sudamérica, de América, y vamos a Bolivia. Pues ahí, como ustedes saben, hace poco hubo un golpe de estado raro, donde una mujer con apellido Añez, pues se impuso junto con militares y unos religiosos fanáticos en el poder, y bueno, pues ella ha impulsado toda una campaña de terror para criminalizar a dirigentes sindicales, sociales, también para desmantelar las radios comunitarias, y bueno, pues una situación bastante grave la que vive de manera social Bolivia. En medio de este contexto, pues también ha llegado el coronavirus, y una nota de Redeco, de este portal argentino, redeco.com.ar, nos dice: Añez no puede controlar el dengue y ahora llega el coronavirus. Hay emergencia sanitaria en Bolivia. Este martes un médico del Hospital del Bajío en Santa Cruz rompió en llanto al denunciar la falta de capacitación y condiciones para atender a los pacientes sospechosos de coronavirus. Lamentablemente no hay condiciones, somos personas de salud que no tenemos capacitación por parte de las autoridades de salud. El médico denunció que él mismo llamó a un número de gobierno para que le enviaran infectólogos para capacitarlos y nadie atiende ese teléfono que se entregó desde las autoridades nacionales del gobierno de facto. También hay que recordar que cuando entra este gobierno nefasto de Añez, ella se encargó, junto con estos religiosos de ultraderecha, de correr a los médicos cubanos que estaban en Bolivia. Entonces también una situación lamentable la que se está padeciendo. Desde que sabe la noticia de la pandemia en China, el gobierno de facto no tomó medidas rápidas de asesoramiento para los médicos, no compró insumos, no generó campañas de publicidad para concientizar a la población, simplemente se dedicó a seguir haciendo vida de campaña política de cara a las próximas elecciones presidenciales que iban a ser en mayo y parece que se van a posponer. Y bueno, pues una situación lamentable la que se vive en Bolivia. Y bueno, pues aquí los últimos notas que estuvimos compartiendo en los noticieros anteriores, pues era esta visita de mujeres plurinacionales de varios lugares del mundo que habían ido a visitar Bolivia para revisar la cuestión de los derechos humanos, y que bueno, pues Bolivia había sido reprobada por este gobierno de Añez, que se ha portado represor, pero pues también irresponsable en esta pues política sanitaria de prevención. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, esta nota es de Gaza. En Gaza se reportaron el sábado los primeros 2 casos de coronavirus. Las autoridades han cerrado restaurantes y cafeterías y han suspendido las oraciones del viernes, mientras los residentes temen que el brote afecte aún más el sistema de salud, que ya de por sí sufre el bloqueo impuesto por Israel, el cual provoca una constante escasez de medicamentos y diferentes servicios de saneamiento. Con una población de más de 1.008 millones de personas, la sitiada Franja de Gaza es además uno de los lugares
más densamente poblados del mundo y con frecuencia ha sido calificada como una prisión al aire libre. Mientras tanto, órdenes de quedarse en casa fueron anunciadas en el territorio ocupado de Cisjordania, donde se han reportado alrededor de 60 casos. El domingo, Siria anunció su primer caso confirmado de COVID-19, al tiempo que los grupos humanitarios advierten sobre los efectos catastróficos que tendrá la enfermedad en el país devastado por la guerra. En Afganistán, un funcionario de salud confirmó el domingo su primer fallecido por coronavirus en el país. Y bueno, acá también de este lado en Palestina, de una nota de Caos en la Red que dice: Israel aprovecha de la pandemia del COVID-19 para acelerar la anexión de territorios palestinos ocupados. Hoy los ojos del mundo están cerrados en esta emergencia global, escenario que Israel aprovecha para acelerar sus actos ilegales, apropiarse de territorios palestinos y profundizar la ocupación militar, la ilegalidad y el apartheid. En estos momentos difíciles para el mundo, Palestina sufre por el horror de la ocupación militar y por el virus corona. En particular, la ciudad de Jerusalén, con sus vecindarios y sitios sagrados, están siendo sometidos en una serie de provocaciones y violaciones por parte de las autoridades de ocupación, aprovechando la preocupación global por la pandemia del virus del COVID-19. A modo de ejemplo, hoy centenares de colonos se encuentran ocupando... Disculpen, se ha movido aquí gachamente lo que estaba leyendo. A modo de ejemplo, hoy centenares de colonos se encuentran ocupando y vandalizando los patios de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, ocupada. Mientras tanto, los militares israelíes impiden que los ciudadanos palestinos, habitantes históricos de la ciudad, realizar sus ritos religiosos libremente. Israel, como costumbre, ha aprovechado que el mundo está ocupado por el tema de la pandemia. El gobierno de la ocupación militar está acelerando proyectos destinados a separar Jerusalén del resto de los territorios palestinos ocupados en 1967 y vincular el asentamiento ilegal de Ma'alen Adumín, en particular con el resto de los otros asentamientos al sur de Jerusalén ocupada. Ya ha comenzado a construir un gigantesco muro de hormigón que reemplazará las alambradas de púas para separar el área del barrio Sheikh Saad de la aldea de Fire Ver al sur de Jerusalén, ocupada dentro del marco del muro de separación racista que ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional allá en el 2004. Y bueno, esta es una situación que ya era terrible, todo el racismo, toda la guerra y genocidio palestino, pero ahora pues también tenemos que prestar mucha atención para poder manifestarnos en la forma que podamos, aunque estemos todos ahora así como que tratando de no ser contagiados ni de contagiar en nuestras casas, a nuestra banda solidaria siempre de Palestina. Y ahora vamos con lo que está pasando en Estados Unidos, una situación también pues caótica, la verdad. Y bueno, voy a leer algunos de los cabezales del portal Democracy Now!, que bueno, pues como siempre es un espacio importante de noticias alternativas en los Estados Unidos. Y ellos nos dicen: 1 de cada 3 personas en Estados Unidos se encuentra bajo medidas de confinamiento, mientras los casos se disparan y los suministros cruciales disminuyen. En Estados Unidos los casos de COVID-19 han superado los 35,000, con más de 450 personas fallecidas. El país tiene ahora la tercera mayor cantidad de casos confirmados en todo el mundo. Sin embargo, la falta generalizada de pruebas de diagnóstico en todo el país implica que posiblemente el número real de casos sea significativamente mayor. Una de las mayores potencias del mundo, ¿no?, con arsenales nucleares, con uno de los ejércitos que gasta millones y millones de dólares por minuto para sostener guerras en todo el orbe, hoy no puede con esta crisis sanitaria y pues se muestra hasta su
fragilidad, ¿no?, en términos de salud pública. En el portal de Democracy Now! Solo vamos a leer algunos titulares que son preocupantes. Y bueno, pues, por ejemplo, dice: el alcalde de Nueva York pide a Trump que movilice ayuda militar para abastecer hospitales desbordados. El gobernador de California, Gavin Newsom, emite orden estatal de quedarse en casa para los 40 millones de residentes del estado de California. También instan a legisladores estatales de Georgia a autoaislarse y bueno, también crecen las demandas para desocupar las cárceles del Servicio de Inmigración luego de que un empleado de centro de detención de Nueva Jersey fuera diagnosticado con COVID-19. Y bueno, esta es una de las peticiones también fuertes que se está haciendo, no solamente de las cárceles de Estados Unidos, sino también de las cárceles de migración, con los llamados ICE. Pues estos espacios pueden ser pues un lugar donde se puede propagar el virus con mayor fuerza y donde cuando la gente está confinada, pues ahorita están llamando a que todos estemos en casa, distanciados unos de otros. Pues en las cárceles, pues eso no sucede, y mucho menos en estos centros de detención migrante, que hoy también están poniendo los focos rojos allá en Estados Unidos. Y bueno, Trump, mientras tanto, se ha dedicado a pelearse con los medios de comunicación, con China. Trump ataca a los medios de comunicación por corruptos, ¿sí?, en una caótica conferencia de prensa sobre el coronavirus. Y bueno, al menos 5 senadores de Estados Unidos recibieron información privilegiada del coronavirus y los cuales les permitió vender acciones antes del desplome del mercado, es decir, hicieron lucro con esta información, lejos de intentar ayudar a su población. Y bueno, se estima que más de 2,25 millones de trabajadores estadounidenses solicitarán prestaciones por desempleo esta semana. Y trabajadores de la ciudad de Nueva York se rebelan por la falta de protección contra el coronavirus. Nueva York es uno de los lugares pues más afectados en esta pandemia. Cuando uno ve el mapa de los Estados Unidos, en California hay algunos y se hace un foquito rojo grande, pero el foco enorme es en Nueva York. Y bueno, pues también es un país que alberga a muchas culturas, a gente de todo el mundo, y esta movilidad también les genera mayor riesgo. Y bueno, pues los invitamos a que revisen Democracy Now!, que también trae otros temas importantes, como siempre revisando también el Medio Oriente. Hace rato nuestra compañera Crista nos habló de Gaza. Ellos también dan un reporte de Siria y Afganistán, donde también ya hay tanto personas que han sido infectadas y que bueno, ya reportaron los primeros casos de COVID-19. Vamos con más información. Les tenemos información de Canadá. El número de casos de coronavirus en Canadá se dispara en 24 horas y supera los 2,000. Hoy el primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró que ya basta ante las imágenes de centenares de personas en las principales ciudades del país disfrutando en grupos, parques y lugares públicos como si el país no estuviese en una situación de emergencia. Toronto, las 2 principales provincias de Canadá, Ontario, Quebec, ordenaron el cierre de todas las empresas que no son esenciales ante la rápida multiplicación de los casos de COVID-19 que ahora superan los 2,000 en todo el país. Las últimas cifras proporcionadas este lunes por las autoridades canadienses señalan que 2,035 personas han confirmado el COVID-19 en el país, 603 casos más que los registrados un día antes, y el número de muertos se sitúa ya en 24. Los primeros ministros de Ontario, Doug Ford, y Quebec, Francois Legault, indicaron que el cierre de negocios y empresas será obligatorio en las próximas horas, pero ambos recomendaron el cese inmediato de las actividades y que los ciudadanos se queden en casa. Y bueno, pues aquí a la banda de Canadá, por favor, hagan caso. Continuamos con más. Bueno, vamos a Brasil. Pues bueno, Brasil, pobre Brasil, ¿no? Tan bello, tan gigante, tan grandote, y gobernado por un nefasto, ¿no? Un personaje, pero de lo peorcito que la humanidad se ha aventado. Y bueno, pues el llamado Jair Bolsonaro, que bueno, pues sigue haciendo de las suyas. Bolsonaro llama lunático al gobernador de Sao Paulo por decretar la cuarentena en Sao Paulo.
Y bueno, esto debido a sus conflictos políticos, como el gobernador de Sao Paulo es uno de los posibles opositores a la próxima contienda electoral en Brasil, pues Bolsonaro, en lugar de preocuparse por su población o por cómo atender la crisis sanitaria, pues se ha dedicado a pelearse con sus adversarios como le requete encanta. Y bueno, pues llamó lunático a este personaje, mientras él ha estado dando largas para asumir pues esta crisis sanitaria, y lejos de buscar medidas para mitigarlo o para apoyar a la población más vulnerable, ha buscado medidas para ayudar a los más poderosos, ¿no? A los de arriba, a los empresarios, a los que no les falta nada, y cómo quitarle derechos en esta contingencia a los de abajo. Y con la excusa del coronavirus, Bolsonaro autorizó la suspensión de los contratos de trabajo, es decir, que las empresas podían dejar de pagarle a sus trabajadores hasta los próximos 4 meses. O sea, si tú tenías un contrato colectivo, no sé, con la petrolera, o tu trabajo en el Oxxo, no sé, en cualquier centro de trabajo, el patrón te podía dejar de ocupar y durante 4 meses suspenderte el pago. Esta medida fue echada para atrás al día siguiente, debido a la fuerte crítica social que pues levantó en la sociedad brasileña, pero habla del tipo de personaje que es Bolsonaro y de lo que está dispuesto a hacer. O sea, él ha hablado de acabar con los indígenas no contactados, ha hablado de quitarle las tierras a los sin tierra, ha hablado de, en fin, ¿no? O sea, un fascista hecho y derecho y de derecha, que bueno, pues hoy ha hecho de las suyas allá en Brasil, y que bueno, pues en medio de esta crisis la verdad es que está preocupante pues la actitud de Jair Bolsonaro. Brasil ya ha reportado fallecidos por el coronavirus, de hecho a 34 personas han fallecido de coronavirus en Brasil, una de las cifras altas en América Latina. Hay más de 345 casos positivos, y bueno, pues lo mismo, hay muchas favelas, muchos lugares donde simplemente no hay ni siquiera todavía el testeo o la verificación de si hay personas contagiadas, pero la verdad es una política la del gobierno de Brasil. Dice uno de los titulares en un periódico: el sombrío pronóstico de un médico brasileño sobre el coronavirus, los pobres morirán en las puertas de los hospitales. Así se pinta un poquito el futuro en Brasil. Esperemos que no, y bueno, pues que la gente de abajo nos organicemos para no permitir que estas políticas públicas de los de arriba pues nos afecten como lo hacen pues constantemente. Vamos con más información. Bueno, y tenemos noticias de España. Los casos de COVID ascienden a 33.089 y hay hasta ahora, bueno, que les estamos dando la nota, 2.182 muertes. También, bueno, vamos a leerles. Según transcurren los días y el efecto mortífero de la pandemia se hace cada vez más notorio, la dinámica propia de la economía capitalista se vuelve más acusadamente un asunto de clase. Determinadas actividades siguen funcionando pese a no ser en modo alguno esenciales, como la obra pública o el telemarketing. Los expedientes de regulación temporal de empleo se multiplican, enviando al desempleo a decenas de miles de trabajadores, mientras destacados capitales de industria se permiten salir en los medios de comunicación haciendo promesas de ayuda al sistema sanitario que no se terminan en cumplir. Los sindicatos combativos fuerzan el cierre de grandes empresas que, sin embargo, pese a las órdenes de los poderes públicos, siguen abiertas sin cumplir las medidas de prevención sanitarias. Gracias a la fuerza de auténtica vida y muerte, como podemos ver ahora, que implica la coacción del sistema salarial, tienen necesidades básicas y carentes de medios de producción. Luego tendrán que vender tu fuerza de trabajo, aunque te pongas en peligro tú mismo y a tu comunidad. Y bueno, en el Estado español también nos informa Caos en la Red
Dice la tasa de mortalidad española es 15 veces superior a la alemana, y eso habla también un poquito de los sistemas sanitarios y también de las políticas públicas que se estén haciendo para evitar el contagio. Y bueno, también ellos han impulsado, entre otros proyectos, como también en otras partes del mundo, un mapa colaborativo en red para la ayuda vecinal, para frenar la curva. Y también el Defensor del Pueblo, que ya es como la Comisión de Derechos Humanos, ha denunciado el hacinamiento desmedido en los centros para personas sin hogar en Madrid, que algo que los pone también sumamente vulnerables, y también sobre la alarmante situación en los barrios más pobres de Sevilla. Y bueno, hay también denuncias de centros sociales amenazados de desalojo en medio de esta crisis. Una situación lamentable la que vive España, que al momento, junto con Italia, son de los dos países que más están sufriendo la mortandad de esta pandemia. Bueno, vamos con más información. Y en el Reino Unido, bueno, pues de hecho el Reino Unido el día de ayer declaró ya 3 semanas de reclusión en las casas, de autorreclusión, ¿cómo se le podría decir? 3 semanas de confinamiento obligatorio, así le llamó a todos los británicos, para evitar para frenar el contagio de coronavirus. Y bueno, ellos también son de los lugares donde la infección ha estado pegando, pues por su cercanía a Italia, por su cercanía a España, Europa. La verdad es que hoy el centro de Europa es uno de los países que más están sufriendo estas problemáticas. Y bueno, pero nosotros queríamos resaltar particularmente el caso de cómo el gobierno ha decidido pues apoyar a los trabajadores. Dice en el periódico lainformacion.com, el Reino Unido pagará sueldo de trabajadores afectados por el virus, y bueno, pues asumiéndolo de manera pues responsable, ¿no? O sea, no solamente es mandar a los trabajadores a su casa, sino también darles soluciones de cómo poder resolver la apremiante economía de resguardarse un mes adentro de casa. El gobierno del Reino Unido abonará directamente el 80% del salario de los trabajadores afectados por el coronavirus durante el tanto tiempo como sea necesario para evitar su despido, informó el viernes pasado en el Reino Unido Rishi Sunak durante una rueda de prensa. Y bueno, pues una situación que pues también está generando pues toda esta polémica, ¿no? Allá en el Reino Unido, Boris Johnson ordenó a los ciudadanos del Reino Unido que se queden en sus casas durante 3 semanas ante el avance del coronavirus en el país, donde se registran más de 6.700 casos y más de 336 personas fallecidas allá en Inglaterra. Y bueno, una situación lamentable la que vive allá Europa. Vamos con más información. Bueno, vamos con Italia. Italia contabiliza 651 muertos por coronavirus en un día y suma ya casi 5.500. El número de personas curadas es de 7.024, lo que supone que 652 personas se han recuperado desde el sábado, y la cifra de contagios totales en el país desciende, que es que se detectó el brote a finales de febrero, asciende a 59.138 personas. El coronavirus sigue golpeando Italia, que este domingo ha contabilizado 5.476 muertos, 651 más en las últimas 24 horas, y la cifra de enfermos actuales es de 46.638, es decir, 3.957 más en un día. Unas cifras anteriores a los aumentos del sábado que las autoridades del país esperan seguir reduciendo. El sábado Italia registró 793 fallecidos más que el viernes y 4.821 nuevos infectados,
Por esto, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, señaló que las cifras de este domingo son algo mejores y confirmó que sigan siendo en los próximos días, porque significará que el país ha conseguido llegar al pico de las transmisiones. Y bueno, en Italia es en el momento el país más afectado, mucho más que China, donde algunos dicen que se originó este virus, tanto por el número de contagiados como por el número de personas fallecidas. Es una situación desesperante. Hay imágenes tanto de España como de Italia, pues donde muestran sus hospitales atiborrados de gente, donde pues las declaraciones de muchos médicos donde están planteando esta idea de quién sobrevive y quién no ante la falta de insumos médicos, una situación que solamente se puede pensar bajo el capitalismo, ¿no? Un capitalismo despiadado, individualista, egoísta, que lejos de pensar en la salud para todos, está pensando en la salud para quien pueda pagarla, y por eso es que los hospitales públicos pues son tan deficientes para atender este tipo de problemáticas. Pero bueno, vamos a compartirles un audio que nos envían desde Italia, que nos lo comparte también nuestras compañeras y compañeros de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, y que nos habla de lo que están viviendo allá y algunas recomendaciones ante el coronavirus. Vamos a escucharlo y regresamos aquí con ustedes. Hola, soy Walter, le estoy hablando desde acá, desde Italia, en la zona del norte de Italia, donde hay, como bien saben, un problema con el virus del coronavirus y hay mucha gente que se está muriendo, y entonces le voy a dar algunos consejos y algunas novedades sobre la situación. Hoy es el 22 de marzo del 2020, los muertos hoy son 5.476, los contagiados son 46.638, los que sobrevivieron son 7.024. Hace una semana los muertos eran 1.809 y entonces en una sola semana se multiplicaron por 3 veces. La situación es muy triste y el gobierno ayer, con un anuncio a casi medianoche, ha dicho que van a cerrar todas las actividades laborales que no son necesarias. Las personas no pueden salir de la casa ahora, y también para hacer deporte o paseo en el parque. Solo está permitido la compra a la tienda de alimento más próxima de la casa y a la farmacia. También prohibieron a las personas de cambiar de pueblo, por ejemplo, regresar a su familia que vive en otros lugares. Empezaron a secuestrar muchos hoteles, a dar a las personas sin hogar, a los enfermos que no son tan graves, para aislarlos. El ejército ha tomado las calles y la policía casi en todos los lados pasa con las bocinas diciendo a las personas de quedarse en la casa. Ahora le voy a dar algunos tips para sobrevivir a esa enfermedad de coronavirus. La primera cosa es evitar lo más posible los lugares con gente, y si debes ir a comprar, prepararte una lista para un mes para no ir muy enseguida a las tiendas o al supermercado. Si debes elige alimentos como frijoles, arroz, cereales, harina para hacer el pan, cal para nixtamal, el maíz. Es el momento de comprarte tu molino y comal y echarle gana como lo hacía tu abuela. Las tortillerías son lugares donde se amontonan las personas, y si no sabes hacer tortilla, es mejor que la tortillería se anime a traer la tortilla a tu casa, y siempre cuando le vas a abrir tienes que tener mucho cuidado con los que está entrando en tu casa, ¿no? Si tienes ceniza, puedes preparar tu lejía para lavar la ropa, y si no, compras un bote un poco grande de lo que necesitas para lavar. Y si sabes hacer jabón, sería muy bueno en estos momentos. En estos momentos también la higiene personal es muy importante, como siempre. Creo que la televisión le está pasando mucho de lavarse las manos, de cómo hacerlo bien. El jabón funciona, pero si no te sientes seguro, puedes usar alcohol, y creo que tequila y posh podrían funcionar. Si debes ir al súper,
o otros lugares con gente, deberás tratar de mantener la distancia mínimo de 2 metros, ponerte una mascarilla o paliacate o bufanda que te proteja nariz y boca, ponerte guantes. Como un astronauta, de veras como un astronauta, vas a salir de la casa, pero es para tu bienestar, porque no sabes a quién frecuentan los demás y que pueden traer el virus aún sin tener síntomas. Por eso es muy importante que te coordinas con los amigos y parientes, de modo que uno solo de la familia o de los compañeros se va a salir a la compra para los demás. Si de veras quieres ir al súper como el astronauta, debes, de regreso a la casa en un lugar aislado de tu familia, quitarte tu ropa y meterla a lavar enseguida, limpiar también tus zapatos y las cosas que has comprado. Luego te haces una ducha y solo así podrás regresar a abrazar tu familia. Básicamente es como cuando regresas del campo con las garrapatas y no quieres que entren en tu casa. Si por ejemplo viene algún pariente de otra parte, región, estado que ha viajado o utilizado transporte público o ciudades donde sabes que ya hay el virus y por eso se escapó, hay que ponerlo en cuarentena, aislado para al menos 20 días. Si no tiene síntomas ni resfriado, después podrá otra vez estar en familia. Aislado no significa que no puedes hablar con él a través de una puerta y él debe comer por su cuenta y tú debes lavar sus platos y sus ropas separado con guantes y precaución a la boca y a la nariz. ¿Cómo aumentar tu resistencia al virus? Si tienes algún dolor, no utilices los medicamentos que se dicen no esteroideo o también FANGs. Esos son aspirinas y similares, ibuprofene, naxoprofene, fenoprofene, ketoprofene, daxeprocoprofene, flubiprofene. Básicamente si termina en fene no está bien en ese momento. Otros son indometacina, sulindac, etodolac, kerotolac, diclofenac. Entonces los que terminan con NAC son bien nacos, entonces no lo van a tomar. El nimesulide, el piroxicam, el meloxicam, el alicina, el clorisnato. Muchas veces esos medicamentos son de uso normal y se encuentran para dolores articulares, de cabeza, antigripal y menstruales. De ese momento, si tienes calentura o algún malestar, el único que funciona para que no te baje la defensa inmunitaria sería la taquipirina. Eso es lo que nos dicen los doctores en ese momento. Para aumentar tus defensas inmunitarias contra el virus, deberías de tomar la vitamina C en pastillas 2 veces al día, pero si no puedes, la naranja y todo lo cítrico es lo mejor, pero no le pongas nada de azúcar. Si no puedes estar al sol, deberías también tomar la vitamina D, pero con el sol la vas a tener gratis y lo mejor estarás un poco más moreno, pero en salud. Para aumentar tus defensas propias, debes tomar una hierba que se llama equinácea. Las encuentras en herbolaria en pastilla y también un mineral zinc que es bueno para esto. Es importante no solo que te lavas las manos, pero también la nariz y hacer gargaras. Para lavarte la nariz puedes hacerlo con agua, sal y una cucharita en medio litro de agua tibia. Por ejemplo, puedes agarrar una botella con el pico, la de los isotónicos, te la metes en una nariz y el agua sale de la otra, metiendo la cabeza de un lado un poco para abajo. Luego cambias de nariz y al final te suenas mucho para que salga todo el moco y toda el agua. Las gargaras puedes hacerla con agua de limón, propóleo o melaleuca. Debes tener una alimentación sana, poco frito, mucha sopa y verdura. Por eso, si tienes la posibilidad, siembra algo en tu traspatio y prepara tu comida, porque los súper están súper
amontonados de personas que hace cola de metros y metros y te pasarás las horas como el astronauta para ir a buscar tu comida. Si te la preparas, será ahí atrás de tu casa. Muchas de esas cosas que le estoy diciendo son medidas que si la aprendes podrás evitar todos los años de enfermarte, pero ahora son las cosas que funcionan más y que te pueden salvar la vida. Saber de una persona que frecuentas dónde se ha ido, a quién encontró, dónde irá, puede salvarte de verdad la vida. En México como acá los hospitales no aguantarán, entonces lo el contagio. Si vives en comunidad, en un rancho, es más simple y entre todos y cooperando lo van a vencer. Pero también puedes organizarse por residenciales, por colonia, por condominio. Con el móvil, sin verse, se pueden organizar muchas cosas. De la compra a saber cuál persona está enferma, las personas que pueden necesitar una ayuda. Se debe vivir en solidaridad con los demás, sin miedo de decirse las cosas y sin pena de decirle encontré a una persona y no estoy seguro que él podría ser que estaba enfermo. Para terminar mi palabra, les mandamos un abrazo virtual de aquí, donde ni se puede hacer abrazos a los compañeros y las compañeras, y le recomendamos de estar muy alegre, que la alegría aumenta la defensa hacia el virus. Entonces, que viva la alegría y que muera el coronavirus. Bueno, pues escuchamos esta cápsula que nos envían compas adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona desde Italia, que bueno, pues están ellos ahí en el epicentro ahorita donde está este contagio muy fuerte, y pues nos invitan a tomar algunas recomendaciones y precauciones. Vámonos con más información. Vamos ahora en Kurdistán. Hay un texto que también nos comparten en el periódico El Salto y dice de la siguiente manera: amor y revolución en tiempos de guerra y de pandemia. Los mensajes que recibo últimamente, como los de todo el mundo, hablan del virus corona. Aquí a Rojava también ha llegado la situación de emergencia, aunque el caos del que me hablan las compañeras de casa hace años que está presente por medio de la guerra. La cosa aquí está muy mal, mucha gente está enferma y los hospitales a punto de colapsar. Así que hoy hemos sentido con todo el cuerpo y con toda el alma cómo de frágil es la vida. Sin quererlo ni esperarlo, de repente en la Europa, ombligo del mundo, hemos visto nuestra realidad temblar. Hemos visto qué fácil se tuercen las cosas, y nada que eso me ha hecho pensar en ti y en tus compañeras de allí todo el día, me escribía una compañera. Recuerdo varios momentos en Rojava que me hicieron sentir esa fragilidad. El primero que fue escuchando a una compañera cuando nos explicaba cómo se relacionaba desde el amor, porque eran conscientes que cada momento que compartían quizás era el último. Y no eran palabras vacías. Recuerdo otra compañera enseñándome fotos de su educación en las montañas y cómo señalaba la fotografía de grupo, resigiendo una a una sus caras con los dedos, como si la acariciase, y decía, la mayoría ha caído como mártires. No fue la única, era una escena que se repetía cada vez en alguna compañera que nos compartía sus fotografías y sus recuerdos. El segundo, aunque parezca una anécdota curiosa, chocó totalmente con mi idea europea de nuestros cuerpos, de la vida, de la muerte. Le preguntaba a mis compañeras del movimiento de mujeres jóvenes por qué se depilaban. No lo entendía, ya que íbamos siempre con pantalones largos. Nadie les iba a ver si tenían pelos o no. La compañera me respondió que era por si caían como mártires. Y toda mi concepción del mundo se hacía añicos frente a esa joven de 19 años que contemplaba de una manera tan tranquila la posibilidad de morir, que se depilaba para ello sin darle mayor importancia. El tercero fue cuando volví a Kobane y al cabo de poco tiempo enterramos al compañero que un par de meses antes nos había explicado la historia de la resistencia en la ciudad. Sin duda habíamos enterrado a decenas y decenas de compañeras, pero el hecho de haberlo conocido fue un golpe de la realidad. Volvía a la muerte algo más cercano, nuestra vida algo más frágil, y a la vez lo afrontamos con una entereza e incluso un orgullo que nos hacía sentir como de fuertes éramos, se veíamos más allá de nuestra existencia individual. Porque en estos tiempos oscuros de guerra y de pandemias, de enterrar compañeras demasiado jóvenes, de miedo, caos y desesperanza, podemos sumirnos en ello o agarrarnos de la mano y convertir esa fragilidad en el amor más fuerte, en la fortaleza más invencible.
El mensaje de mi compañera seguía: hemos sentido miedo por nuestra gente y por toda la gente que nos rodea, que también es nuestra gente. Podemos afrontar ese miedo, esa posibilidad de acariciar a nuestras amigas solo en fotografías, construyendo relaciones de amor más profundo, no abandonarnos delante de la posibilidad de desaparecer, frente a unas vidas que se pueden hundir de repente. Solo un vínculo de amor profundo puede tirar de nosotras para mantenernos a flote. Delante de la fragilidad de la vida, hemos sentido el deber de protegerla. Como las jóvenes que convertían el hecho de poder morir cualquier día como individuos en el sentido histórico de luchar por defender su tierra, porque quizás como personas nuestra vida es frágil, pero la historia de nuestro pueblo continuará siempre que lo defendamos. Hemos visto cómo de pequeñas somos por separado y cuántas ganas tenemos de darle la vuelta. Porque el día que enterramos a nuestro compañero, 3 jóvenes prometieron dar la vida por la revolución, no dejar de luchar ni un instante por la libertad, y así el compañero no murió, sino que su lucha continuaba en la vida de 3 jóvenes que a su vez no morían, porque impulsarán la lucha de otras tantas, volviendo la debilidad de nuestra existencia en una fortaleza colectiva. Dándonos la mano para no dejar que el miedo nos separe, sino que nos siga uniendo entre nosotras y a nuestra historia colectiva. Si le podemos dar la vuelta como hoy en Rojava, dándonos la mano al lado de la hoguera para celebrar el Newroz, que es el año nuevo en Turquía, para no dejar que el miedo nos separe, sino que nos siga uniendo entre nosotras y nuestra historia colectiva, delante de un fuego que nos calienta frente al frío que nos quiere congelar los corazones, como también se mantiene viva y fuerte la llama revolucionaria, el calor de las manos que se unen en todo el mundo. Cuidémonos y querámonos, aunque cuidarse a veces signifique que nos separemos, porque la mejor manera de quererse es luchar por un futuro en que nuestras vidas valgan por sí mismas, y la lucha a veces nos lleva lejos, incluso al otro mundo. Solo ese vínculo de amor nos permite seguir conectándonos, pase lo que pase. Porque no es que las compañeras no valieron sus vidas, sino que siendo la vida de una tan frágil, podemos ver que lo importante va más allá de nosotras, que es lo que viene de antes y sigue después, y que solas no somos nada, pero con nuestra gente a la que amamos y por la cual luchamos, nuestras familias, nuestras amigas, nuestras vecinas, nos convertimos en esa comunidad que se defiende y se convierte en los pueblos que escriben la historia y ya nunca mueren. Año Nuevo del pueblo kurdo y otros pueblos originarios de Mesopotamia se celebra en la noche del 20 al 21 de marzo. Y bueno, pues una nota que aparece en el periódico Salto, firmado por Aurora Picornell. Un texto muy bonito y esperanzador en medio de esta situación no tan difícil. Y bueno, pues seguramente las compañeras y los compañeros de allá en Kurdistán pues también están viviendo situaciones bastante difíciles, ¿no? Ya de por sí, y ahora pues adictadas por esta pandemia. Y bueno, pues vámonos con más información. Y ahora tenemos la nota de Croacia. Sismo deja 17 heridos y daños en la capital de Croacia. El sismo ocurrió durante la suspensión parcial de actividades en Croacia por el brote del coronavirus COVID-19 y únicamente se reportan 17 heridos. Al menos 17 personas heridas, una de ellas reportada como grave, incuantificables daños materiales, incluyendo la icónica catedral de Zagreb. Fue el saldo reportado este lunes por las autoridades de Croacia, tras el sismo de magnitud de 5.3 ocurrido en medio de una suspensión parcial de actividades por el brote del nuevo coronavirus COVID-19. Y bueno, afortunadamente pues no se reporta personas fallecidas. Y sí, bueno, nos enteramos de que bueno, hubo un relajo, me imagino incluso emocional, al tener que salir inesperadamente pues a esas horas con tanto frío. Pues toda la buena vibra, bandita de Croacia. Pues vámonos con un corte musical y regresamos ya con las notas de Rompiendo Fronteras y desde el ombligo de El Monstruo. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Juan Axel con la canción Onto Subversivo, una de sus nuevas canciones que está sacando este compa siempre solidario de un Axel. No tendré nombre ni cuerpo,
aunque ojalá tenga relevancia después de estar muerto. No me arrepiento, prende el micrófono buscando libertad. Hoy mientras vivo, salud por los que ya no están. No es populismo, es un acto libertario, no es lo mismo. Lucharemos hasta encontrarlos. Si hablas de héroes, soy un borracho más. Si hablas de organización, soy la pachita que está atrás. El lado incómodo para discutir y sublevar. Una composta de contradicciones para fertilizar. Mira, observa el remolino y mina. Anarcoestalinos, troscos, progresifres, zapatistas. Oye mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? Nos encerramos en cárceles mentales para que ría el poder, ¿ves? Paso otra vez, distintas condiciones y no hemos aprendido nada del 68 al 17. Antes buscaba anotar un gol, ahora pienso que carajos voy a comer el día de hoy. No es lo mismo, no es lo mismo. Soy arte, propaganda, sí, con todo subversivo. Bienvenidos, bienvenidas, todas, teoría y caos. Sigue y va a seguir de otras formas, porque no han logrado todavía aprender lo que está ocurriendo y no han volteado la cabeza a ver lo que significa esta movilización y el consenso que ha alcanzado. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con las noticias. Pues tenemos una de Rompiendo Fronteras y las de Desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a iniciar con esta nota que nos comparte nuestra compañera Lucía Ixchuy. Ella es de Guatemala y ella pues se suma a esta jornada del pasado 22 de marzo que celebra el Día Mundial del Agua, por la defensa del agua y la vida. Agua sí, consumo y despojo no, nos dice en este audio que nos comparte y el cual vamos a escuchar. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos. Hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua y queremos compartir contigo la siguiente información. Guatemala es un país con una alta producción de agua, gracias a su biodiversidad y recarga hídrica generada por el mantenimiento y cuidado de los bosques, que mayoritariamente han sido trabajo de los pueblos indígenas. Pero el vital líquido es finito y a pesar de que se producen más de 97.000 millones de metros cúbicos de agua, existen comunidades y sectores de la población, sobre todo en el área rural y urbano popular, que no tienen acceso al agua. El desvío de ríos para el monocultivo de caña y palma africana sin duda son una de las amenazas más grandes que existen, sin mencionar que hay decenas de ríos entubados para las hidroeléctricas y la agroindustria. Las empresas de bebida carbonatadas jamás han pagado o contribuido a la reforestación para cuidar y ayudar a mantener el agua que consumen. El agua no es ninguna mercancía. Ríos y agua para la vida. Los ríos deben ser libres. Agua sí, consumo y despojo no. Bueno, pues este fue el audio que nos comparte nuestra compañera Lucía Ixchuy para también, bueno, como parte del proyecto también de noticias de Latinoamérica Rompe el Cerco, de donde hemos retomado este audio. Y bueno, pues en marzo se conmemora el 22 el Día de Mundial del Agua, el 14 de marzo también el Día en Defensa de los Ríos y la lucha contra las represas. Y bueno, pues estos son parte también de estas jornadas que nos recuerdan la importancia de defender nuestros recursos naturales, de defender a la madre tierra. Y bueno, pues le agradecemos a nuestra compañera Lucía Ixchuy este audio. Vamos con más información. Bueno, tenemos una nota de Mexicali y pues sí, bueno, se hizo, bueno, de aclarar, ¿no? De forma muy irresponsable, el gobierno de México mandó a hacer una votación el 21 y 22 de
de marzo, ¿no? Entonces, pues con eso expone un montón a la gente a que se contagie. Y bueno, pues, ¿qué nos podemos esperar? Hasta el Vive Latino pasó, ¿no? Y de ahí muchos contagiados. Pero bueno, afortunadamente, ganó a que no se permitiera la instalación de la cervecera y pues todos los defensores de la vida, del agua, estamos muy contentos y contentas, ¿no? Entonces, como que se nos hace muy responsable el gobierno, pero que se nos hace maravilloso que se haya ganado esto, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos los que luchamos por la justicia y el amor y la verdad y la vida. Seguimos con más. Y bueno, pues ahí hay que resaltar un poco el trabajo del colectivo Mexicali Resiste, que pues no solamente en esta última jornada, sino ya desde tiempo atrás ha sido una de las luchas muy importantes de nuestro país en la defensa del agua, porque bueno, para aquellos que no lo saben, que no lo comentó Crista, pues allá en Mexicali estaban defendiendo el agua de un proyecto de una cervecera que se llama Constellation Brand. Esa cervecera de capital gringo se quería robar más del 40% del agua de Mexicali, y bueno, pues primero se enfrentaron a la empresa, se enfrentaron al gobierno que los apoyó en el caso del gobierno de Peña Nieto, y ahora en el gobierno de Obrador, pues primero dio el apoyo, el gobierno de Obrador, de hecho mandó al secretario de Medio Ambiente y él volvió a darle el apoyo a la cervecera, y es de ahí donde sale esta idea de hacer la consulta, y que afortunadamente, gracias al trabajo de activismo de nuestros compañeros de Mexicali Resiste, se ganó la consulta. Hoy muchos medios ponen que casi que AMLO no quería la cervecera y por eso era la consulta. Falso, él sí la quería, hizo muchas artimañas, incluyendo los votos pagados, el mantener la consulta durante la contingencia sanitaria, entre otras, pero bueno, pues afortunadamente nuestros compañeros hicieron muy buena labor en sus comunidades para que la gente les quedara claro que hay que defender el agua como prioridad. Vamos con más info. Y en una nota de nuestros compañeros de Acteal, del colectivo Las Abejas, nos informan acerca de pues la situación que están viviendo sus comunidades. Dice, como de costumbre nos acompañan mujeres, hombres y de otras partes del planeta Tierra, hoy es la excepción por causa de un virus que se dice COVID-19, que ha hecho que mucha gente se quede encerrada en casa. La noticia de la aparición de ese virus ha creado confusión y mucho miedo, compras masivas y sobre todo se elevó desmedidamente el precio del maíz y otros productos básicos. Nosotros aquí no muy creemos que sí es cierto o no, porque los ricos, poderosos y los malos gobiernos tienen la costumbre de crear miedo a la población cuando quieren cometer despojos y crímenes hacia el pueblo. Quizá esta vez sea cierto que ese virus sí existe, pero nosotras y nosotros los pobres de por sí nos morimos de enfermedades curables porque no existen hospitales cercanos a nuestras comunidades, o cuando por suerte alcanzamos a ir a la ciudad a buscar un hospital, los médicos no nos atienden con dignidad porque no nos consideran mujeres y hombres con derechos a la salud. No solo estamos amenazados a ser infectados por el COVID, sino que aquí en México y en Chiapas existen otros virus muy dañinos como los megaproyectos de muerte impuestos por los ricos y poderosos y el mal gobierno. Existe el virus de los desplazamientos forzados, el virus de las desapariciones forzadas, el virus letal de los feminicidios. Si hacemos un diagnóstico de cuál virus es más dañino, tal vez el COVID-19 queda en segundo lugar, o por lo menos no es ese virus que nos puede matar mañana o pasado mañana. Nosotros, los y las integrantes de Las Abejas, sabemos que nos tenemos que cuidar de por sí de cualquier enfermedad. Es importante no meter miedo a nuestro corazón. Hemos pasado momentos muy difíciles como los desplazamientos forzados desde los hechos previos a la masacre de Acteal, y como actualmente nuestras hermanas y hermanos del barrio de Río Jordán siguen desplazados. Están viviendo momentos difíciles porque no han encontrado la justicia y condiciones de retorno a sus casas. Ante estos momentos difíciles nos encomendamos en las manos de nuestra Madre Virgen de la masacre de Acteal, nos entregamos en manos de nuestra Madre Tierra, confiamos en la protección de mamá, papá, el Dios de los humildes y pobres. En estos momentos difíciles nos tenemos que ayudar como hermanas y hermanos, como de por sí nos han enseñado nuestras abuelas y abuelos. La solidaridad, la fe y la esperanza nos mantendrán fuertes ante cualquier virus dañino. Y bueno, pues ellos terminan, es una carta más extensa, pero pues hablan acerca de pues el desplazamiento forzado, también de los hermanos de Magdalena Aldama,
Dice, nuestros hermanos, tanto del pueblo de Magdalena Aldama como Santa Marta Chenaló, pueden escarbar dentro de su corazón el respeto y la paz que les sembraron sus abuelas y abuelos antes de la intromisión de los partidos políticos y del sistema de mal gobierno que propagaron nuestras comunidades como virus, su odio y su violencia, ya que en esas comunidades pues se ha dividido la comunidad debido a los partidos políticos y pues han expulsado gente que vive ahorita pues de manera desplazada y muy vulnerable ante esta contingencia sanitaria. Por lo anterior, exigimos liberación inmediata e incondicional de Cristóbal Santis Jiménez, alto al despojo del agua de Mexicali y Baja California, y rechazo total al alza excesiva de precio de maíz y de otros productos básicos por el COVID-19. A las compañeras y compañeros de lucha que no pudieron acompañarnos hoy, los pensaremos y miraremos a través del cielo y las estrellas desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, mientras dure la cuarentena. Y bueno, pues ese es del portal de acteal.blogspot.com. Vamos con más información. Bueno, también tenemos del Foro Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía Nacional del Istmo de Tehuantepec, la declaración final. Y bueno, está largo, entonces vamos a leerles nada más un cachito. Considerando que los pueblos indígenas y el pueblo negro, comunidades campesinas de la población en general, involucradas en el llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Tren Interoceánico Megaproyecto del Istmo, no han sido previa y claramente informados ni consultados legítimamente al respecto. Los proyectos de desarrollo instrumentados anteriormente en la región del Istmo de del Istmo, Corredor Industrial y Petroquímico Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, pese a sus promesas de modernidad y bienestar, no han beneficiado realmente a las poblaciones locales. Por el contrario, han ocasionado un impune desalojo territorial, un deterioro severo en sus formas de vida socioeconómica, sus culturas, en el medio ambiente y en el tejido y entorno social comunitario, incrementando aceleradamente la militarización, los índices de mortalidad, de morbilidad, alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, prostitución, violencia, delincuencia, violencia intrafamiliar, feminicidios, embarazos en adolescentes, inflación y mayor desigualdad. Entonces, bueno, el texto está bastante largo, les invitamos a leerlo y a oponerse a que se sigan haciendo estos megaproyectos que prometen cosas que para nada cumplen y que al contrario simplemente van acabando con la vida tanto humana, porque todos la padecemos, estamos ligados a la tierra y al agua, y nos unamos con nuestros compañeros y compañeras conscientes. Seguimos con más. Y bueno, en un par de notas que les queremos compartir, nuestros compañeros de AECUS, Defensa de Derechos Humanos, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, nos informan acerca de la situación que viven las compañeras del CCH Azcapotzalco, estudiantes universitarias que se encuentran en paro, al igual que la situación de nuestras compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en el primer caso, las chicas de Azcapotzalco están denunciando que las autoridades universitarias han cortado el agua y la luz en varias escuelas donde se encuentran en paro, y pues están diciendo que esto es una situación pues de hostigamiento y aparte que las pone muy vulnerables ante esta emergencia sanitaria, quitándoles el agua y la luz, ¿no? O sea, en lugar de resolverles sus demandas, pues más bien le restringen y las intentan pues acabar su digna resistencia a través de estas nefastas medidas. Y en el caso de nuestras compañeras de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, ellas, bueno, junto con las otras escuelas, han decidido mantener el paro en medio de la cuarentena. Y entonces, pues llamamos a la solidaridad para que estemos atentas de nuestras compañeras y que podamos también acercar acopio, a difundir su información, a estar atentas y atentos a la lucha que están llevando nuestras compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que bueno, pues esa es parte de la información que les tenemos el día de hoy. Compañeros y compañeras, también les tenemos un audio de Notifraiva. Vamos adelante con él. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Los pueblos son primero.
12.124 firmas en respaldo a amparo para obtener suspensión definitiva y total del Tren Maya. La Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas entregó el día 16 de marzo de 2020 a representantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil 12.124 firmas en apoyo al amparo interpuesto para obtener la suspensión definitiva y total del proyecto de reordenamiento territorial llamado Tren Maya. Durante una conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas, la Comisión Diocesana informó que las firmas son de integrantes de comunidades tzotziles, celtales, choles y tojolabales de 15 municipios en Chiapas. Quiero recalcar que las firmas recolectadas en estos municipios, en Huitiupán, Panteló, Sinacantán, Chicomucelo, Salto de Agua, Cancún, Yopisca, Huistán, Centro, Socoltenango y Comitán. Fueron recolectadas 12.124 firmas en tan solo 10 días. Buenos días, mi nombre es Carmen Álvarez Utrilla, soy del Comité de Derechos Humanos de Yopisca, Canalú. Estado mexicano vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. El Consejo Regional Indígena y Popular Ixpujil, en Calakmul, Campeche, ganó el 3 de marzo de 2020 la suspensión definitiva del Tren Maya por un juicio de amparo donde denunciaron que este proyecto de desarrollo no respetó el marco internacional del derecho a la consulta, que debe ser libre, previa, informada y culturalmente adecuada, lo cual violentó también el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios. El gobierno federal no presentó un informe de impacto ambiental previo a la consulta de diciembre de 2019. Pero los indígenas tienen que decidir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los compañeros, como partes de pueblos indígenas, pueden tener esa responsabilidad de decisión si no tienen información cabal? Ahí ya se está violentando el derecho a la libre determinación. Y nosotros en el amparo es lo que hemos insistido. No están esos estudios, no hay acceso libre a esos estudios, y en las actas de asamblea, y como ellos asistieron, lo oyeron de viva voz de las autoridades, no tienen esa información. La famosa consulta, porque lo utilizan como los estándares internacionales, sino que lo utilizan solamente como hacer un cuestionario, un censo. Eso no son consultas, porque solamente con 2 días quieren hacer la consulta. Y los estándares, en mi costumbre como celtal, nosotros hacemos las veces porque no llegamos a hacer en un solo día. Yo soy Nicolás Moreno Jiménez. Comunidades mayas rechazan megaproyectos que amenazan la vida. Con el proyecto denominado Tren Maya, el Estado mexicano impone un modelo de desarrollo turístico con alto riesgo para los pueblos originarios, específicamente al derecho a su territorio, su cultura, libre determinación y autonomía. Impactos que se intensifican con las infraestructuras vinculadas como el eje carretero transversal Pijijiapan-Palenque, decidido en Chiapas sin la participación de las comunidades que serán afectadas. En Chiapas, el eje carretero transversal Pijijiapan-Palenque es la infraestructura que necesita el Tren Maya y se decidió su construcción sin considerar que su primer tramo, la carretera de las 3 culturas San Cristóbal-Palenque, es un proyecto rechazado reiteradamente por comunidades de al menos 12 municipios al diseñarse sobre sitios sagrados y tierras ejidales. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta digna lucha de los pueblos mayas en la defensa de su territorio representa el cuidado de la vida, de la madre tierra, de la humanidad.
Notifragio. Noticias desde Chiapas. Desde Jovel, Chiapas, México, a 17 de marzo, bueno, bandita, ya vamos cerrando el programa y bueno, queremos recordarles que la comunidad otomí está totalmente abierta y dispuesta a recibir acopio. Y bueno, la comunidad otomí, que toda la gente merece acopio y cositas para comer y vivir, pero bueno, son compañeros muy solidarios con toda la lucha y compañeras. Entonces, el campamento, bueno, en la Ciudad de México está en la calle Guanajuato 200 en la colonia Roma, para todos aquellos y aquellas que quieran apoyarle con artículos de limpieza y con alimentos no perecederos. Me despido con muchísimo amor, soy Crista. Y bueno, de este lado se despide también su compañero Evo y los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión. Y bueno, pues vamos a estar intentando también romper el cerco informativo en medio de esta crisis sanitaria. Y bueno, pues cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente emisión.